Buenos días, yo soy Carlos Oyuela, soy el jefe de servicio de cirugía del Hospital de Mollet, de la Fundación Sanitaria de Mollet. Hoy hemos realizado el primer procedimiento robótico en cirugía en este hospital. Es un gran paso adelante a una trayectoria que se empezó hace ya más de 30 años de cirugía mínimamente invasiva. La cirugía mínimamente invasiva fue una revolución para el tratamiento de las patologías abdominales para los pacientes. El robot es probablemente la culminación de la cirugía mínimamente invasiva. Nos proporciona precisión, nos proporciona estabilidad, nos facilita enormemente los gestos quirúrgicos. Es un instrumento que reproduce fielmente todos los grados de libertad de la muñeca del cirujano, con lo cual nos permite realizar a través de incisiones de 8 milímetros, imaginad, heridas de 8 milímetros, esto es maravilloso, los pacientes prácticamente no tienen dolor en el posoperatorio y podemos realizar procedimientos con todo tipo de complejidad. Por ese motivo yo creo que es un avance tremendamente importante. Es el momento de reconocer la apuesta que ha hecho la institución por la vanguardia tecnológica, por la cirugía no solo la cirugía mínimamente invasiva, sino el hecho de incorporarnos a la universidad, de adoptar ya claramente la vocación de hospital universitario para formar no solo estudiantes de medicina en formación pregrado, sino residentes de cirugía general. Es un hospital con un trato humano excelente, en el que la gente se siente tremendamente bien acogida, los residentes tienen la capacidad de aprender a desarrollar sus habilidades y sus aptitudes desde el minuto 1. Desde el primer año de residencia ya practican procedimientos en progresión creciente y por todo ello os animo a que os incorporéis en la próxima convocatoria MIR para completar vuestra formación en cirugía en nuestro hospital.